Parte 1. Tal era la ferocidad del ataque que se parecía a la inundación de una presa rota. El enemigo era solo una masa de no muertos de bajo nivel. No eran nada de lo que Forsyth tuviera miedo. Sin embargo, lo que solo podría describirse como un ataque de ola humana, no mostraba signos de detenerse. Ekkeran se limpió el sudor de la cara después de vencer a su 10º grupo de oponentes desde el comienzo de la batalla, un par de fantasmas. Aunque quería descansar, no había tiempo para ello. Bebió un poco de agua de una bolsa en la cintura y señaló una retirada mientras calmaba la respiración. Sin embargo, más bien, como se esperaba, el enemigo no tenía intención de darles tiempo para descansar. Un grupo compuesto de 3 esqueletos guerreros, cada uno con escudos redondos y un par de esqueletos magos con túnicas y bastones en la mano saltaron de un pasaje lateral. Conservad maná. Entendido completamente. En una situación como esta en la que podrían sorprenderse en cualquier momento, la magia, que podría manejar fácilmente cualquier situación, era una carta de triunfo que no podían usar casualmente. Debido a esto, habían conservado la mayor cantidad de maná posible. Dicho esto, varias de sus habilidades con usos limitados por día ya se habían agotado. Este era el resultado de ser abrumado por la gran cantidad de trampas y no muertos. Había esqueletos arqueros alineados detrás de ventanas enrejadas y fuera del alcance de las espadas. Era difícil derribarlos ya que los esqueletos eran resistentes a los ataques penetrantes, pero Roberdick podía convertir a los no muertos. También era capaz de erradicar a los no muertos que les lanzaban botellas de gas venenoso. Cuando los imitadores de suelo que pegaban a sus víctimas al suelo atacaban en tándem con no muertos voladores, Roberdick los destruía uno tras otro con su habilidad de convertir no muertos. También exorcizó un equipo mixto de varios no muertos que podrían causar dolencias como veneno, enfermedad y maldición. Como resultado, Roberdick solo le quedaban algunos usos convertir no muertos. Por el contrario, habían logrado conservar otras habilidades además del maná. La única batalla dura había sido aquella en la que algo así como un golem de carne se había mezclado en un batallón de zombies. Advertencia. Múltiples pasos por detrás. Reacción de no muertos. Hay 6 de ellos. Cuando Ymina gritó su advertencia, seguida inmediatamente por Roberdick, las tensiones aumentaron. La razón por la cual los 5 esqueletos que tenían delante todavía no habían lanzado un ataque, probablemente era porque estaban esperando la oportunidad de ejecutar un ataque de pinza. Ekkeran consideró su próximo movimiento. Varias opciones aparecieron en una lista en su mente. Primero, podrían hacer un ataque preventivo contra los enemigos frente a ellos y derribarlos. O podrían lanzar un ataque de represión contra los enemigos frente a ellos y luego girar para atacar a sus perseguidores. Este plan requeriría buenas habilidades de observación para determinar la fuerza de las fuerzas delante y detrás de ellas, luego, enfrentarse primero al grupo más débil. También podrían usar magia para obstaculizar un lado y luego aprovechar la oportunidad para atravesar el otro. Todos eran efectivos, pero ninguno de ellos podía cambiar la situación. En un momento de inspiración, Ekkeran decidió confiar en sus instintos. Ekkeran. ¿Qué haremos? Volvé. Hay un camino anhelado. Retiraos allí. En el instante en que sonó su voz, Ymina, que había sido la retaguardia, empezó a correr. Archie y Roberdick la siguieron. Ekkeran estaba un paso detrás de ellos. El hecho de que Ymina estaba corriendo significaba que no era una distancia imposible. Sus otros compañeros de equipo estaban corriendo con todas sus fuerzas, por lo que Ekkeran corrió lo más rápido que pudo. El enemigo no los dejaría escapar fácilmente, por supuesto. Escucharon los pasos de varios no muertos que los perseguían sin descanso. Probad esto. Ekkeran sacó una bolsa de pegamento alquímico y la lanzó detrás de él. El fluido alquímico salpicó y se extendió por el suelo. Los resultados fueron inmediatos, el sonido de paso se detuvo al instante. Los no muertos inteligentes podrían haberse desviado, pero tal pensamiento era imposible para los no muertos menores. Además, los esqueletos carecían de fuerza muscular y, por lo tanto, les resultaba muy difícil liberarse una vez que estaban atrapados. Más reacciones de no muertos. 4 de la derecha. Es un muro. No, es una ilusión. 4 necrófagos atravesaron la pared. Aunque eran no muertos escuálidos que eran poco más que piel y huesos, aún eran una vista aterradora cuando atacaban con sus garras amarillentas extendidas. Dicho esto, no había nadie en este equipo que se asustara por tal ataque. No me subestimes. Aparentemente no afectada por la emboscada, Ymina inmediatamente desenvainó su espada corta y la lanzó al cuello de un necrófago. Un fluido de aspecto sucio resumaba en lugar de sangre y se cayó. A su lado, Roberdick balanceó su masa con todas sus fuerzas y aplastó el cráneo de otro necrófago. Al juzgar que era seguro dejar a esos 2 solos,
Ekeran volvió su atención a la parte trasera. Todavía estaban siendo perseguidos. Debería tirar otra bolsa de pegamento solo para estar seguro. Justo cuando Ekeran estaba a punto de tirar uno, apareció la forma de un terrorífico no muerto, Lich anciano. Al mismo tiempo, notó un rayo crepitar en el dedo de Lich. Ekeran estaba familiarizado con el hechizo en cuestión. Relámpago producía una línea recta de electricidad penetrante y solo había una forma de esquivarla: hacer retroceder a los necrófagos. Ni Mina ni Roberdic entendieron por qué Ekeran dio esa orden, pero obedecieron sin dudarlo. Un rayo de luz blanca cruzó el pasillo justo cuando los cuatro empujaron a los necrófagos a través de la pared ilusoria. El aire crujió y Ekeran sintió un círculo mágico activarse bajo sus pies. En el momento siguiente, fueron envueltos en una inevitable luz azul pálida y el paisaje ante ellos cambió. Tened cuidado. Manteneos alerta. Aunque los necrófagos habían desaparecido y los alrededores eran diferentes, todavía estaban al borde de la batalla. Aún así, después de un evento tan inesperado, no era una sorpresa que estuvieran estupefactos por unos momentos. Ekeran sacudió la cabeza y recuperó la concentración. Lo más básico que tenía que hacer, aunque también era importante conocer su situación actual, era garantizar la seguridad de sus camaradas. Y Mina, Archie y Roberdic. Todos los demás miembros de Forsyth habían mantenido su formación mientras se activaba el círculo mágico y no faltaba nadie. Después de confirmar mutuamente que todos estaban sanos y salvos, los cuatro continuaron observando sus alrededores. Este lugar era un pasillo ancho, poco iluminado y con un techo alto. Incluso un gigante podría caminar libremente por aquí. Las llamas parpadeantes de las antorchas lejanas proporcionaban una iluminación inestable y, a su luz, las largas sombras parecían bailar. A lo largo del túnel y delante de ellos había una especie de puerta enrejada, como un pórtico. Rayos de luz blanca y mágica brillaban a través de los huecos en su superficie. Detrás de ellos, el camino se extendía en la oscuridad y, en el camino, se podían ver varias puertas que se abrían al corredor, iluminadas por antorchas. Mientras todos permanecían callados, solo se escuchaba el crepitar de las antorchas. En cualquier caso, no parecían estar en peligro de ser atacados de inmediato. Después de darse cuenta de esto, su tensión disminuyó. Aunque no sé dónde está este lugar, tiene una atmósfera completamente diferente a lo que hemos visto hasta ahora. El estilo de este lugar era completamente diferente al de la tumba que acababan de dejar. De hecho, se podían ver signos de civilización aquí. Los miembros de Forsyth inspeccionaron sus alrededores y mientras trataban de comprender dónde estaba este lugar, solo la actitud de Archie era diferente del resto. Este lugar es, percibiendo agudamente el significado detrás de las palabras, Ekeran le preguntó a Archie. ¿Lo sabes? O tal vez tienes una pista. Conozco un lugar similar. La gran arena del imperio. Ah, en efecto, tienes razón. Roberdic gruñó de acuerdo. Aunque Ekeran y Mina no dijeron nada, también compartían la opinión de Roberdic. Cuando Forsyth hizo su debut en la arena, habían pasado por un lugar similar a este cuando se dirigían desde la sala de espera a la arena. Eso significa que la arena debería estar detrás de eso. Roberdic señaló hacia la puerta enrejada. Ese debería ser el caso. Entonces, ser teletransportado a este lugar significa que, ¿es eso lo que es? Debían pelear en una arena. Aunque, no tenían idea de quién o qué podría estar esperándolos, es peligroso. La teletransportación a larga distancia se considera magia de quinto nivel. Poder usar ese tipo de magia como trampa solo se ha escuchado en las historias. Este sitio debe haber sido construido por alguien con una habilidad mágica inimaginable. No es favorable para nosotros aceptar la invitación del oponente. Sugiero que procedamos en la dirección opuesta, pero, si aceptamos la invitación del oponente, ¿no crees que podría haber un camino hacia la supervivencia? ¿No rechazar la invitación antagonizará al otro lado? Ambas partes parecen peligrosas. Robert, ¿qué te parece? Hay un caso para ambos argumentos. Pero tengo algunas dudas sobre lo que ha dicho Arche-san. ¿Es realmente una trampa puesta por la persona que actualmente vive aquí? Podría ser que solo están usando algo creado por un tercero desconocido. Se miraron y exhalaron al unísono. No tenía sentido quedarse aquí y discutir el asunto más a fondo. No tenían suficiente información y sus opiniones no coincidían, pero tenían que tomar una decisión en este momento. Lo que ha dicho Robert tiene sentido. Quién sabe, tal vez se hizo hace 500 años. Las técnicas mágicas eran más avanzadas en el pasado. ¿Te refieres a los seres que dominaron el continente y cuyo país se hizo añicos casi de inmediato, de los cuales solo queda la capital hoy? Los 8 reyes de la codicia. Se les considera los que difundieron la existencia de la magia en este mundo. Si esta es una reliquia de esa época, entonces, tal vez, Yaeu.
Entonces, estoy a favor de salir a la arena. En cualquier caso, dado que fuimos traídos aquí por una trampa, no nos permitieron escapar. En respuesta a la declaración de Roberdick, todos asintieron, reunieron su determinación y empezaron a moverse. Cuando se acercaron a la puerta, se elevó hacia arriba con una velocidad impresionante, como si los hubiera estado esperando todo este tiempo. Lo primero que vieron al entrar en la arena, fueron filas y filas de asientos de audiencia alrededor de la arena. La arena no era menos impresionante que la del Imperio. De hecho, podría haber sido aún más, dado que estaba cubierto de linternas encantadas con luz continua, que iluminaban los jardines tan brillantemente como si fuera de día. Todos en Forsat quedaron asombrados, especialmente cuando vieron a la audiencia por encima de ellos. Esto se debía a que allí estaban sentadas innumerables figuras de arcilla, los muñecos conocidas como golems. Los golems eran criaturas inorgánicas creadas por medios mágicos, que cumplirían obedientemente las órdenes de su amo una vez que las recibieran. Sin la necesidad de comer o dormir, e inmunes a la fatiga e incluso a los estragos del tiempo, eran atesorados como guardianes y trabajadores. Además, debido a que su producción requería un tiempo, esfuerzo y costo considerables, incluso los más débiles costaban un precio formidable. Incluso a Kieran y los demás, a quienes se les pagaba bien, les resultaría difícil comprar un golem. Eran construcciones valiosas y esta arena parecía estar desbordándose con ellas. Para Kieran, hablaba de lo rica que era la persona que poseía esta arena, así como de lo sola que se sentía. Se miraron brevemente las caras, como si ya hubieran venido aquí muchas veces antes y luego caminaron en silencio hacia el centro de la arena. ¿El exterior? En respuesta a la voz de Imina, levantaron la vista y vieron el cielo nocturno. La iluminación circundante era fuerte y eclipsaba la luz de las estrellas, pero, aún así, no había duda de que esta arena estaba abierta al cielo nocturno. Teletransportamos fuera. Entonces, podríamos usar magia de vuelo para escapar. Una figura saltó desde el balcón del palco VIP, al ritmo de la voz que había interrumpido las palabras de Arche. La figura dio un salto mortal en el aire al descender de una altura que parecía más o menos equivalente a un edificio de 6 pisos, haciendo que la gente se preguntara si podría tener alas cuando aterrizó con gracia en el suelo. No había magia allí, solo habilidad física pura. Incluso a la pícara Imina le quitó el aliento por la perfección del movimiento. La figura que había absorbido el impacto con una simple flexión de rodillas, sonrió brillantemente. Ante ellos se encontraba un joven muchacho elfo oscuro. Las largas orejas que emergían de entre los mechones dorados y sedosos de su cabello se torcieron ligeramente y sonrió tan brillantemente como el sol. Estaba completamente vestido con una armadura de cuero ceñida y ajustada, hecha de escamas de dragón negro intenso y carmesí profundo, sobre la cual llevaba un chaleco blanco con hilos dorados. Había un emblema cosido en el pecho de la chaqueta. Al ver sus ojos heterocromáticos, Imina dejó escapar un grito de sorpresa. «Ah, los retadores han llegado». El niño habló por el objeto en forma de varilla que sostenía en su mano y sus palabras amplificadas resonaron por toda la arena. La arena tembló y se estremeció a tiempo con la voz brillante y alegre del niño. Al mirar a su alrededor, parecía que los golems que habían permanecido inmóviles hasta ahora pisoteaban el suelo para hacer ruido. Los retadores son 4 tontos imprudentes que han invadido la gran tumba de Nazarik. Y frente a ellos, se encuentra el amo de la gran tumba de Nazarik, el rey supremo de la muerte. Ainz. Oal. Gonzama. El rastrillo en el lado opuesto de la arena, se elevó hacia arriba al mismo tiempo que sonaba la voz del elfo oscuro. Desde la oscuridad del camino más allá, un ser salió a la luz. En una palabra, era esquelético. El resplandor carmesí parpadeaba dentro de las cuencas de los ojos del cráneo blanco. Estaba vestido con una vestimenta parecida a una bata y debido a que no había músculos donde la túnica estaba ceñida alrededor de la cintura, parecía increíblemente delgada. A juzgar por el hecho de que no tenía armas, probablemente era un lanzador de magia de algún tipo. Y caminando detrás de él, está nuestra supervisora de los guardianes, Albedo. Los miembros de Forsat contuvieron la respiración al ver a la mujer que la seguía como una sirvienta. Ella era una visión sin igual que superaba incluso a la bella princesa de oscuridad. La suya era una belleza que nunca podría ser alcanzada por los seres humanos y 2 cuernos se curvaban suavemente desde ambos lados de su frente. En su cintura había un par de alas negras. Parecían tan realistas que no podrían haber sido creadas artificialmente. La arena tembló con fuerza, como para darles la bienvenida al debut de estos 2 nuevos participantes, antes de convertirse en atronadores aplausos. Era una recepción acorde con la llegada de un rey. Las 2 personas se acercaron a Forsyth en medio del atronador aplauso de los golems de los alrededores. «Lo siento mucho», murmuró Arche, «terminamos así por mi culpa. Lo que seguiría probablemente sería la batalla más agotadora que Forsyth hubiera enfrentado».
Con toda probabilidad, uno o más de ellos podrían morir. Archie probablemente sintió que habían sido sumergidos en una circunstancia tan grave por su propia culpa. Sin su deuda, tal vez no hubieran aceptado esta tarea para ir a investigar una tumba de la que obviamente no sabían lo suficiente. Sin embargo, oye, ¿qué tontería estaba balbuceando esta chica? En efecto, fue decisión de todos hacer este trabajo. No tuvo nada que ver contigo. ¿No crees que lo habríamos hecho de todos modos, incluso si no hubieras dicho nada? Así es como es, así que, no hay necesidad de preocuparse. Ekeran y Robert Dick sonrieron mientras hablaban, e Mina le acarició la cabeza a Archie. Bueno, entonces, aunque no tiene sentido planificar ahora, aún deberíamos tener una discusión. Archie, ¿puedes identificar a esa criatura no muerta? ¿Ves que parece inteligente? Tal vez es un tipo de esqueleto de clase alta. El esqueleto en cuestión, Ainz, agitó su mano ante ellos. El movimiento parecía como si estuviera limpiando algo. Los sonidos desaparecieron. En un instante, los movimientos de los Goulan se detuvieron y volvió el casi doloroso silencio. Ekeran se inclinó cortésmente ante Ainz, que lentamente se volvía para mirarlos. En primer lugar, me gustaría disculparme, Ainzoal, Dono. Es Ainzoal Gaun, mis disculpas. Ainzoal Gondono. Ainz se detuvo y levantó la barbilla, como si estuviera esperando que un inferior continuara. Deseamos disculparnos por entrar a su tumba sin permiso. Si puede encontrar en su corazón el perdonarnos, con gusto pagaremos la compensación apropiada para expiar nuestras transgresiones. El tiempo pasó en silencio. Entonces, Ainz suspiró. Por supuesto, como uno de los no muertos, Ainz no tenía necesidad de respirar. Sin embargo, lo hizo para transmitir su mensaje. ¿Es así como hacéis las cosas de donde venís? Después de que alguien más come en tu casa y deja residuos detrás de los cuales brotan gusanos, ¿realmente le mostrarías más piedad que una muerte rápida? Los humanos no son gusanos, ellos son lo mismo. Al menos, lo son para mí. O no, quizás los humanos son incluso más bajos que ellos. Si nace un gusano, la culpa es de la mosca. Tú, sin embargo, eres diferente. No fuiste arrastrado contra tu voluntad, ni tienes ninguna razón particularmente convincente para venir aquí, pero atacaste una tumba que podría haber tenido personas viviendo en ella, con la intención de saquear sus tesoros, simplemente por el bien de satisfacer tu avaricia sin valor. Ainz se echó a reír. Ah, no te lo tomes en serio. No te estoy culpando. Es natural que los fuertes cojan de los débiles. Lo hice yo mismo y no me considero una excepción a esta regla. Fue precisamente porque podría haber alguien más fuerte que yo que estaba en guardia. Ahora bien, el tiempo para las bromas ociosas ha terminado. De acuerdo con el principio de que los fuertes se alimentan de los débiles, te reclamaré una cosa. No, en realidad, ¿hay una buena raz? Silencio. Declaró Ainz con una voz que no permitía interrupciones. No me molestes con tus mentiras. Ahora bien, pagarás por tu estúpido error con tu vida. ¿Y si tuviéramos permiso? Ainz se congeló. Aparentemente, eso había llegado a él. Ekeran se sorprendió de que una sola oración pudiera haber tenido un efecto tan grande, pero, por supuesto, no dejó que se mostrara en su rostro. Justo cuando todo parecía perdido, un rayo de esperanza había brillado en la oscuridad. Claramente, tenía que aprovecharlo. Disparates. Era una voz suave y apacible, casi a punto de desvanecerse. Absurdo, no es más que un farol. ¿Qué obtienes al irritarme? Su inquietud se estaba extendiendo, e incluso el chico elfo oscuro a su lado estaba empezando a parecer incómodo. Cuando se volvió para mirar a la última persona, se le puso la piel de gallina por todo el cuerpo de Keran. La belleza detrás de ellos seguía sonriendo. Pero ella irradiaba una intención asesina que adornaba la frente de Keran con sudor. ¿Y si fuera cierto? No. No, debe ser un farol. Absolutamente imposible. Todos deberíais ser ofrendas bailando en la palma de mi mano. Ainz sacudió la cabeza y miró a Keran con una mirada que parecía atravesarlo. Pero, sin embargo, sí, es cierto, por si acaso, te escucharé. ¿Quién te dio este permiso? ¿No lo conoces? No dijo su nombre, pero era un monstruo bastante grande. Keran pensó desesperadamente dónde estaba la línea de gol, donde podría evadir el peligro. Era una pregunta que solo una persona paralizada por la indecisión haría, porque solo preguntando podría una persona saber lo que era verdadero o falso. Es como si fuera humano, pensó Keran. Esta no era la reacción de un monstruo, sino la de un cobarde. Esta era una buena oportunidad. Dime qué aspecto tenía. Era muy grande. Muy grande.
Cuando Ainz descendió a otra ronda de introspección, Ekeran reflexionó que habían evitado el peligro una vez más y exhaló un suspiro interno de alivio. Hizo un gesto a sus colegas con pequeños movimientos de sus dedos, diciéndoles que encontraran una ruta de escape. Ainz no actuaría sin confirmar la verdad o la falsedad de las palabras de Ekeran. Esto era todo el tiempo que tenían que pensar en cómo salir de aquí. ¿Qué te dijo él? ¿Quién sabe? Alguien podría haber usado un hechizo encantar o dominar o alguna otra habilidad especial. Antes de eso, espero que puedas garantizar nuestra seguridad. ¿Qué? Si realmente habéis obtenido el permiso de uno de mis amigos, entonces, vuestra seguridad está asegurada. No tengáis miedo. Una nueva palabra, amigo. Ekeran analizó la información que acababa de obtener. A partir de los eventos de la negociación, se enteró de que Ainz Ovalgaon tenía amigos, con los que actualmente no estaba en contacto. El secreto del engaño era exponer la información que tu objetivo quería y luego obligarlo a cometer un error. ¿Bien? ¿Por qué tan callado? Entonces, déjame escuchar lo que te dijo la persona que conociste. Había logrado cruzar todas las líneas de gol hasta el momento. Ahora tenía que hacerlo de nuevo. Sus palmas sudaban profusamente. Dijo que saludara a Ainz de la gran tumba de Nazarik. Ainz, su inquietud se detuvo de repente. Ekeran se dio cuenta y una expresión de, oh mierda, se extendió por su rostro. Dijo, saluda a Ainz. Ekeran se armó de valor. Después de todo, las palabras pronunciadas no podían ser retiradas. Sí, cujajajajaja. Ainz se echó a reír cuando escuchó la respuesta de Ekeran. Esta no era una risa feliz. Era una risa que podría describirse mejor como volcánica. Bueno, no sé qué esperaba. Aunque en realidad, cuando lo piensas con calma, realmente había muchos agujeros en esa historia. Los movimientos de Ainz se detuvieron y se volvió para mirar a Ekeran. Los fuegos carmesí que ardían en las cuencas de sus ojos se oscurecieron, consumidos por el negro que los rodeaba y reduciendo sus pupilas a puntos de luz roja. Ekeran y los demás dieron un paso atrás, como si la simple línea de visión de Ainz ejerciera presión física sobre ellos. Dentro de ese resplandor estaba la ira más pura. Basura. ¿Cómo te atreves? Te atreves a pisar con tus sucios pies en la Nazarik que nosotros, mis amigos y yo, creamos. Tan intensa era su furia que Ainz se quedó sin palabras. Sus omóplatos se movían como si estuviera respirando profundamente y continuó. ¿Y tú? Te atreves a usar mi nombre, el nombre de mis queridos amigos. ¿Te atreves a usarlo para engañarme? Pedazos de mierda, ¿pensáis que eso puede ser perdonado alguna vez? Ainz estaba gritando furiosamente. No habría sido una sorpresa si su ira hubiera continuado para siempre. Sin embargo, su rencor se desvaneció de repente y volvió a su calma habitual. Fue un cambio repentino, como si la emoción simplemente hubiera sido apagada. El cambio abrupto fue suficiente para que Ekeran y su equipo, que se enfrentaban a Ainz, pensaran que algo andaba mal. Aunque me hizo enfadar, la culpa no es mía. Por supuesto, diríais una mentira escandalosa para preservar vuestras vidas. A decir verdad, todavía estoy muy cabreado. Supongo que todavía soy demasiado voluntarioso. Albedo, Aura. Y todos los guardianes que pueden escuchar mi voz, cubríos todos los oídos. La belleza absoluta y el elfo oscuro escucharon atentamente. El niño se metió los dedos en las orejas, mientras que la belleza se cubría delicadamente las orejas con las manos. Esto era sin duda para mostrar que no iban a escuchar lo que decía. Desde el principio, me opuse a este plan de invitar a ladrones inmundos a mi gran tumba de Nazarik. Pero, dicho eso, entiendo que este era el mejor método y lo acepto. Ainz miró hacia arriba y, lamentablemente, sacudió la cabeza. Bueno, eso es todo. Despotricad. Como misericordia final, quería concederos la muerte de un guerrero, pero ahora he cambiado de opinión. Ahora me desharé de vosotros como los ladrones que sois. Mientras hablaba como si fuera el problema de alguien más, Ainz se quitó la bata. Naturalmente, había huesos debajo. Un orbe rojo oscuro asterisco flotaba bajo sus costillas, emanando una sensación de terror. ¿No llevaba nada además de sus pantalones y grebas? No, había un artículo más. Había un collar de acero alrededor de su cuello, con una cadena rota a mitad de camino colgando de ella. Esto se dijo en la novela web, pero también es parte de la novela ligera, y es que el orbe rojo ese que tiene Ainz debajo de sus costillas es un ítem mundial que se llama orbe rojo. En cuanto a su poder, se sabe que tiene varios y muchos usos, siendo uno especialmente efectivo contra dragones. Y lo otro, es que cuanto más tiempo esté activo, más experiencia acumula y más poderoso se vuelve, hasta el punto de que puede quitarle a Ainz 5 niveles de usarse. Un sonido extraño vino de encima de ellos. Mirando hacia arriba,
pudieron ver la parte superior del cuerpo de una chica de cabello plateado que se asomaba del palco VIP. Ella fue inmediatamente retirada por una mano de guante azul. ¿Qué demonios está haciendo? Iré a regañarla más tarde. Cuando lograron recuperar sus sentidos y enfocarlos de nuevo en Ainz, él había sacado una espada negra de una sola hoja y un escudo negro redondo de la nada. Entonces, estoy listo por aquí. Empecemos. Extendió un poco los pies, era una postura de combate. Albedo y Aura, podéis dejar de cubriros las orejas ahora. Las dos personas dirigidas reaccionaron de inmediato y volvieron las manos a los costados. Estoy de muy mal humor ahora. Y pensar que me encontraría con tipos como este. Así que jugaré con ellos sin matarlos y te lo dejaré a ti. Ahora, empecemos. Mientras Ekeran miraba a Lainz equipado con espada y escudo, el primer pensamiento de Ekeran fue que su oponente no era un guerrero o un espadachín. Si se presionaba, diría que era como un monstruo, del tipo que usaría sus excelentes habilidades físicas para abrumar a su oponente. Tanto su postura como su posición parecían las de un aficionado. Pero irradiaba una fuerte presión, pareciendo más grande que la vida. Para un ser como este, el movimiento más temible que podrían hacer, podría ser simplemente atacar. ¿No venís? En ese caso, permítime. Ainz se apresuró cuando respondió. La suya era una velocidad aterradora que redujo la distancia entre él y sus enemigos a nada en un instante. Lo siguió con un gran corte hacia abajo desde arriba. El ataque tenía aberturas por todas partes, pero tenía un gran poder destructivo. En manos de un poderoso ser con una increíble capacidad física, era un golpe de espada que podía matar cualquier cosa que golpeara. Recibirlo sería muy peligroso. Ekeran llegó a esta conclusión en un instante, cuando sintió que la cuchilla de alta velocidad descendía sobre él. Un bloqueo duro convertiría esto en una competencia de poder y sabía que estaría abrumado si enfrentaba su fuerza contra Ainz. Siendo ese el caso, solo había una opción. La espada de Ainz cayó al suelo, el eco persistente y la vibración del acero contra acero se desvaneció en el aire, para el golpe y a lo lejos de su cuerpo. Normalmente, un atacante quedaría desequilibrado después de ser detenido y esta sería una excelente oportunidad para un contraataque. Pero Ainz ni siquiera se había movido. Era como si supiera que esa secuencia particular de eventos iba a tener lugar y había restablecido su postura a su posición original. Ekeran se dio cuenta de que había cometido un gran error. No es bueno. Lo subestimé. Pero, lo único que puedo hacer es seguir luchando, apuntó a la cabeza de Ainz. Usó un arte marcial. Golpe de espada gemela. Las dos espadas inscribieron arcos brillantes en el aire mientras se deslizaban hacia la cabeza de Ainz. Normalmente, las armas contundentes serían más efectivas contra un enemigo tipo esqueleto como Ainz, pero Ekeran era más hábil con armas cortantes y no tan competente con armas contundentes. Su objetivo principal era tratar de infligir algún daño a Ainz. Lanzó tantos ataques como pudo contra Ainz, sin importarle si golpeaban o fallaban, con la esperanza de que al menos uno de ellos pudiera atravesarlo y golpearlo. Las espadas gemelas se apresuraron hacia la cabeza de su oponente. Una persona promedio lo hubiera recibido por completo. Un oponente de primer nivel solo podría haber sido arañado. Entonces, ¿qué pasa con un oponente absolutamente de primera clase? HNH, Ainz interpuso su escudo en el camino de las espadas. Las personas normales no habrían podido lograrlo, pero con una fuerza física y velocidad abrumadoras, era posible. Flecha mágica. Destreza menor. Cuando el escudo bloqueó los dos golpes, el hechizo de Arche envió un rayo blanco hacia Ainz. Al mismo tiempo, mientras el sonido del metal chocando aún sonaba en el aire, Robert Dick lanzó un hechizo para aumentar la agilidad de Ekeran. ¿Juego de niños? Ainz ni siquiera se molestó en mirar a Arche. El misil de luz parpadeó y desapareció antes de que siquiera lograra tocar a Ainz. Una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Arche. ¿Inmunidad a hechizos? Pero, ¿de dónde? Uf. En respuesta, Ainz lanzó su escudo a la cara de Ekeran. Un golpe de escudo, ¿no? Los conceptos básicos ampliamente conocidos de las habilidades de lucha resonaban en su cabeza. Ekeran decidió convertir este peligro en una oportunidad y hizo su movimiento. Apuntó al vientre, razonando que la mayor parte del escudo crearía un punto ciego en la defensa. Sin embargo, Ainz barrió fácilmente sus armas con la espada negra. Vio a través de él. Sus ojos siguieron el escudo en forma de pared cuando se acercaba y apenas evadió el golpe de la piel de sus dientes y, luego, una gran patada lo golpeó desde abajo. Una patada normal no era nada de qué temer. Sin embargo, a través de su breve intercambio de armas, era plenamente consciente de que, debido a la increíble fuerza de Ainz, a pesar de no tener músculos para empezar, cualquier ataque que hiciera podría matarlo de un solo golpe. Recibir el golpe equivalía a recibir una herida mortal. Ekeran rodó frenéticamente.
Sin el apoyo de Roberdic, hubiera sido imposible. El vacío en el paso de la patada le cortó varios de sus cabellos y un escalofrío le recorrió la espalda. Por aquí, y Mina lanzó 2 flechas desde su arco. Como ella había gritado, no era un ataque furtivo y Ainz lo evitó casualmente. Las flechas volaron junto a él, habiendo perdido su marca. Para empezar, las flechas no eran efectivas en monstruos tipo esqueleto como Ainz. Había esperado que él no se molestara en evadirlos y tomar los golpes casualmente, pero parecía que eso no iba a suceder. Las flechas que había soltado tenían cabezas planas, como una pala, eran flechas mágicas especialmente diseñadas que harían un daño contundente. Si no se hubieran evitado, deberían haber podido dañar efectivamente incluso a los oponentes esqueléticos. Al menos, así era como se suponía que sucedería, pero incluso si ese no fuera el caso, no había nada de lo que arrepentirse. Ekeran aprovechó la oportunidad para ponerse de pie y ampliar ligeramente la brecha entre él y Ainz. El grito de Mina también había sido darle a Ekeran la oportunidad de ponerse de pie. Golpe de espada gemela. Los 2 golpes fueron desviados fácilmente por la espada individual. La conmoción de la parada envió temblores a través de las manos de Ekeran. ¿Qué tipo tan problemático? ¿Es esto lo que sucede cuando le das entrenamiento de guerrero a un monstruo con habilidades sobrehumanas? ¿Qué tan fuerte es él? El precio de usar repetidamente sus movimientos de muerte segura fue el rápido agotamiento de la resistencia mental. Sentía que su cerebro gritaba por sus esfuerzos, por lo que Ekeran decidió retroceder. Por supuesto, Ainz no lo permitiría. Como si te dejara escapar, Ainz cargó. Eso era de esperarse, retroceder era más lento que avanzar. Justo cuando estaba a punto de alcanzar a Ekeran, algo silbó en el aire cuando pasó junto a su rostro. Una flecha de alta velocidad salió de la espalda de Ekeran, oculta por su cuerpo. Una persona normal no hubiera podido evitarlo. Sin embargo, contra Ainz con sus reflejos sobrehumanos, todavía no era suficiente. Destello, fuerza menor. Una brillante llamarada de luz estalló frente a Ainz. Lo resistiera o no, el hechizo lo cegaría por un momento, pero parecía inútil contra Ainz. Todo lo que hizo fue molestarlo. Pesados interferentes, Ainz chasqueó su lengua inexistente hacia Ekeran, quien había cerrado la brecha gracias a su mayor fuerza y destreza. Reforzar armadura, protección antimal. Los hechizos de apoyo de Archie y Roberdic habían solidificado la defensa de Ekeran. Después de evadir el ataque de Ekeran y desviar sus espadas, Ainz estaba a punto de responder una vez más cuando otra flecha voló a su cara. La facilidad casual con la que Ainz evadió la flecha simplemente girando su rostro era acorde con el gobernante de la tumba y con un monstruoso guerrero. Ekeran utilizó la breve apertura hecha por el fuego de apoyo para retroceder y el sudor corrió por su cuerpo por el breve, pero intenso combate. Él ya lo sabía, pero Ainz Oalgaun era muy fuerte. Los seres humanos no podían esperar igualar sus habilidades físicas. Peor aún, tenía la técnica para aprovechar al máximo su fuerza y velocidad sobrehumanas. Sus habilidades de observación podían ver a través de fintas. Tenía la medida de cada miembro de Foresight. Combinado con su resistencia a la magia y la espada encantada y el escudo que llevaba, él era todo lo que un guerrero quería ser. Pero había una razón por la que podían enfrentarse cara a cara con un hombre como este. Para ser justos, había sido difícil mantenerse firme. Si hubiera leído mal el ángulo de la espada que caía y no hubiera podido parar, sus espadas se habrían arruinado y probablemente habría sufrido una herida mortal. Un pequeño error al estimar la velocidad de la espada negra habría resultado en que lo cortaran cuidadosamente por la mitad. El hecho de que todos sus lanzamientos de monedas hubieran surgido fue nada menos que suerte. Sin embargo, había una razón aún más importante más allá de esto. Esa razón era el trabajo en equipo. Fue precisamente porque habían caminado juntos al borde de la vida y la muerte y estaban íntimamente conscientes de lo que cada uno de los demás estaba pensando, que podían moverse y actuar como un solo organismo. Así fue como el grupo unido de Foresight podía oponerse al individuo más poderoso, Ainz Oalgaun. Una leve sonrisa levantó la esquina de la boca de Ekeran. Hasta ahora, Ainz no había sido tocado. Ciertamente, él era muy fuerte. Pero no era invencible. Con esta convicción en su corazón, balanceó sus espadas gemelas. El golpe de espada de Ekeran, el más rápido que su cuerpo aumentado podía producir, fue desviado por el escudo negro redondo. La flecha que volaba fue interceptada por la espada negra. Archie y Roberdic hicieron uso de esta apertura para mejorar a Ekeran aún más. Desde que Ainz había chasqueado la lengua, su hostilidad hacia ellos se había debilitado rápidamente. Después de considerar si presionar o no el ataque, Ekeran decidió retroceder y calmar su frenética respiración. El no muerto Ainz no se cansaría sin importar cuánto tiempo pasara o cuán duro peleara, pero los humanos como Ekeran y los demás se agotarían. Arrastrar la batalla era una mala idea. Tenía que descansar cada vez que tenía la oportunidad. Entonces,
como pensaba, todavía no puedo dar un golpe decisivo. Pensé que tenía la ventaja de la fuerza, las habilidades y saber lo que podía hacer, pero, cuando estoy realmente involucrado en la batalla, todavía tengo dificultades. Por ejemplo, ¿por qué no los he derrotado todavía? Ainz se encogió de hombros molesto. Ekkeran, que miraba desde el otro lado de Ainz, no se sintió particularmente irritado por su tono condescendiente. Hablando sinceramente, este era el poder del trabajo en equipo. Ekkeran sonrió como si hubiera sido alabado. En medio de todo esto, la belleza que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló. Ainz-sama. Quizás debería terminar esta farsa aquí. ¿Qué? Perdone mi grosería, pero me resulta difícil creer que usted permitiría la libertad continua a estos bribones de base, estos ladrones que se atrevieron a usar el nombre de los seres supremos para engañarle. Quizá es la hora de que la misericordia que les ha otorgado llegue a su fin. Oye, Albedo. Si hablas así con Ainz-sama. No, Aura. Ella tiene razón. Ainz sacudió la cabeza, y eso es suficiente. He ganado suficiente experiencia en esta batalla, realmente maravilloso. No esperaba nada menos del Supremo que me gobierna. Ya veo. Bueno, esto ciertamente es motivo de celebración. Aunque sé que me estás complaciendo, los elogios de una guerrera cuyas habilidades superan con creces las mías todavía me complacen. No soñaría en engañarle con falsos elogios. Esas palabras vinieron del fondo de mi corazón. ¿De veras? Entonces, gracias. Kusaitas puede evaluarme más tarde y todavía necesito escuchar sus opiniones sobre futuras sesiones de capacitación como esta. Ainz asintió varias veces, luciendo muy satisfecho consigo mismo y luego se volvió hacia Forsyth. El aire entre ellos había cambiado y Ekkeran tenía un mal presentimiento. Sus instintos que lo habían llevado a través de muchas situaciones de vida o muerte le gritaban, aquí hay un gran peligro. Ahora bien, eso es todo con jugar con espadas. Es hora de un tipo diferente de entretenimiento. Ainz dejó a un lado la espada y el escudo que sostenía y desaparecieron antes de tocar el suelo. ¿Qué? Descartar las armas era la señal universal de abandonar la lucha. Sin embargo, la actitud de Ainz no mostraba ni el más mínimo indicio de derrota, que estaba en una situación en la que se iba a rendir. Este no era un gesto de capitulación. Incapaz de darse cuenta de lo que Ainz estaba pensando, Ekkeran estaba lleno de confusión. ¿Qué? Ante esto, Ainz sonrió. O, más bien, parecía sonreír. Lentamente extendió sus brazos. Era una acción que se parecía a un ángel que se acercaba a los fieles, o una madre que daba la bienvenida a su hijo en su abrazo, una aceptación amorosa de lo que le esperaba. ¿No lo entendéis? Entonces, dejadme ponerlo en términos que podáis entender. Se rió Ainz, jugaré con vosotros, así que, dadme vuestro mejor golpe, humanos. El estado de ánimo había cambiado, había abandonado su arma y su escudo. Eso debería haber significado que había sido debilitado. Pero Ekkeran tenía la sensación de que la Ainz ante la hora era más poderoso que antes. De hecho, parecía que su cuerpo había crecido físicamente en tamaño ante sus ojos, tan opresiva era su presencia. Un ser que se hacía más fuerte al abandonar la espada. Cuando uno lo pensaba, solo quedaban dos respuestas. Una sería que él era uno de esos monjes guerreros que perfeccionaban sus cuerpos en armas vivas. Pero, si ese fuera el caso, su estilo de combate de antes, la forma en que evadía los ataques, no parecía lo suficientemente pulido para que él fuera uno de ellos. Entonces, ¿la otra alternativa? ¿Es un lanzador de magia? Ese grito vino de Arche, quien había llegado a la misma conclusión que Ekkeran. Eso era todo. Esta era la pregunta en cuestión. ¿El ser delante de ellos, Ainz Ovalgaun, era un lanzador de magia? Era comprensible que no lo hubieran considerado antes. ¿Quién podría haber imaginado que cualquier lanzador de magia podría haber peleado en igualdad de condiciones con Ekkeran, el luchador más fuerte del grupo y un veterano guerrero? Los lanzadores de magia, especialmente los lanzadores de magia arcana, tenían cuerpos más débiles que los guerreros. Después de todo, si uno tuviera tiempo para entrenar su cuerpo, podría pasar ese tiempo fácilmente aprendiendo magia. Como tal, los lanzadores de magia que podían luchar a la par con los guerreros eran inexistentes. Eso era simple sentido común. Sin embargo, había seres que podían darle la vuelta a esa sabiduría. ¿Quién podría haber imaginado que tal ser estaría frente a ellos? Por esa razón, la voz de Arche tenía la esperanza de que no fuera cierta y el deseo de que su hipótesis fuera rechazada. Porque, si fuera cierto, eso significaría que Ainz tenía mucha más confianza en sus habilidades como lanzador de magia que como guerrero. Lo que eso significaba, nadie necesitaba decirlo en voz alta, incluso lanzar algunos hechizos podría mejorar en gran medida el rendimiento de la batalla. Como Ekkeran había estado demostrando, varios hechizos de mejora hicieron una gran diferencia.
Pero, si ese fuera el caso, finalmente os habéis dado cuenta. ¡Qué tontos sois! Bueno, es natural esperar este nivel de inteligencia de parte de vosotros, miserables insectos, que rastreáis vuestra inmundicia en mí, no, en la Nazarick de mis amigos. Sin embargo, mientras Arche estuviera cerca, Ekkeran y los demás podrían negarlo. Arche. ¿Es este tipo un lanzador de magia? No. Estoy segura de ello. Por lo menos, él no es un lanzador de magia arcana. ¿HM? ¿Y qué se supone que significa eso? No puedo sentir ningún poder mágico de tu cuerpo. Así que estabas usando magia de adivinación. Qué irrespetuoso. Ainz les mostró a Ekkeran y a los demás sus manos. Como cabría esperar de un no muerto, no había nada de ellas más que huesos. Extendió los dedos para mostrar que cada uno de ellos, en ambas manos, llevaba un anillo. Una vez que me quite este anillo, lo entenderéis. También se lo presté a mis subordinados. Diciendo eso, Ainz se quitó un anillo en la mano derecha. Y entonces... era el sonido de vómitos. El fluido pegajoso salpicó el suelo de la arena y un olor agrio y rancio flotó alrededor de Forsyth. ¿Qué has hecho? Y Mina fulminó con la mirada a Ainz, desde donde se había apresurado a ayudar a Arche. Ainz parecía un poco incómodo, pero, aún así, respondió en tono disgustado. ¿Qué demonios está haciendo esa chica? Hay un límite en lo grosera que puede ser, vomitando cuando ves la cara de alguien. ¿Se corred? Arche estaba gritando y las lágrimas escapaban por el rabillo de sus ojos. Este tipo es un incapaz de soportarlo. Arche volvió a vomitar. En ese momento, Ekkeran entendió por qué había vomitado. Ainz no le había hecho nada. Por el contrario, no había podido resistir la combinación de terror y estrés causada por ver el enorme poder mágico que rodeaba a Ainz, por lo que había vomitado. Y eso significaba, no podemos vencerlo. Su poder está en un nivel totalmente diferente. Incluso la palabra monstruo no puede escribirlo. Arche empezó a llorar cuando las lágrimas rodaron por sus mejillas. De ninguna manera no hay manera. Y Mina abrazó con fuerza a Arche contra su pecho. La niña sacudía violentamente la cabeza como si se hubiera vuelto loca. Cálmate. Robert Dick. Entendido. Corazón de león. Bajo la influencia de la magia de Robert Dick, Arche logró recuperarse del pánico. ¿Que la había dominado? Como un ciervo recién nacido, se levantó tambaleándose sobre piernas temblorosas, usando su bastón como una muleta. Tenemos que huir ahora. Este no es un ser que los humanos puedan vencer, es un monstruo increíble. Entendido, Arche. Sí, yo lo entiendo. Cuando se quitó el anillo, el mundo entero pareció cambiar. Sentí que me puso la piel de gallina por todas partes. Sí. Poderoso no sería suficiente para describir a este monstruo. El nivel de alerta de los tres se había elevado por el techo. Miraron a Ainz con nervios aún más apretados que antes. La suya era una expresión que entendía que incluso la pérdida instantánea de la vigilancia significaría su muerte. Parece que no nos dejarán huir. En el momento en que les demos la espalda, morimos. Aunque tengo la sensación de que simplemente apartando nuestros ojos sería suficiente, ¿necesitamos ganar tiempo o no lo lograremos? ¿No venís? Por supuesto, Ekkeran no sería acosado por Ainz, quien se rascaba el cráneo perezosamente con un dedo largo. El poder de combate del enemigo excedía ampliamente el de cualquier ser que haya existido. Eso significaba que solo podían contar con una cosa. Ese era el instante en que Ainz empezó a lanzar un hechizo. Un lanzador de magia era más vulnerable cuando recitaba un encantamiento. Si podía lanzar un hechizo sin encantamiento, entonces, sería el final para ellos, pero, aún así, esa era una pequeña posibilidad que existía para ellos. Como si estirara un arco tenso, Ekkeran reunió su fuerza dentro de sí mismo. Pues iré yo, toque de no muerte. ¿Qué tipo de magia es esa? Arche, no lo sé. Nunca había oído hablar de eso antes. La niebla negra que cubría la mano derecha de Ainz era una magia desconocida que los puso a todos en guardia. Ekkeran tensó sus piernas, listo para esquivar en cualquier momento. Sus compañeros detrás de él también desconfiaban de un ataque de área de efecto y empezaron a separarse. De repente, Ainz empezó a caminar hacia ellos. Los ojos de Ekkeran se abrieron de par en par. Tenía aperturas en todo su avance aficionado. Estos no eran los movimientos de un guerrero habilidoso. Ekkeran sabía que Ainz estaba tratando de atraerlos a una trampa, pero no podía leer las intenciones de Ainz. ¿Está tratando de usar magia para algo, o es hechizos de corto alcance? ¿O es de tipo defensivo? Ekkeran estaba familiarizado con los hechizos más famosos, pero Ekkeran no era un mago de profesión y no podía entender las intenciones de Ainz. ¡Aléjate! El grito furioso de Mina atravesó el aire, al igual que las flechas que disparó hacia Ainz.
Usando una técnica especial, había lanzado 3 flechas a la vez, pero Ainz hábilmente las lanzó del cielo con una mano huesuda. Estorbas. Era una voz pequeña pero fría. El resplandor rojo en las cuencas de los ojos vacíos parpadeó, pero fue solo Ekkeran, quien estaba al frente estudiando cada movimiento de Ainz, quien lo notó. Justo cuando el mal presentimiento golpeó, la forma de Ainz desapareció. Ekkeran se giró confiando en sus instintos. En sus ojos, vio los rostros conmocionados de sus compañeros. Sin embargo, no había tiempo para explicárselos. Especialmente a Ymina. Ainz estaba detrás de Ymina, extendiendo lentamente su mano derecha hacia ella. Ymina. ¿No se ha dado cuenta? Necesito gritar, no, cosas inútiles como esa no ayudarán. Mientras usaba un arte marcial para moverse a toda velocidad hacia Ymina, una punzada de confusión atravesó Ekkeran. Era sabio proteger a Ymina. En comparación con Archie y Robert Dick, que podrían usar hechizos de apoyo para mejorar a las personas, la utilidad de importancia de Ymina eran relativamente bajas. La mejor manera de aumentar su tasa de supervivencia era descartar los escollos a sus pies. Sin embargo, maldita sea, esto era lo incorrecto que debía ser un líder. Aunque esto era casi equivalente a traicionar a sus camaradas, Ekkeran no frenó sus pasos en absoluto. La emoción anuló la razón en este asunto. Quería salvar a Ymina. Eso era todo. De repente, una imagen de Ymina acostada en su cama apareció en el ojo de su mente. Él sonrió amargamente para sí mismo, porque en una situación de vida o muerte, todo en lo que podía pensar, era en su cuerpo sin curvas. Aún así, puso aún más poder en sus pies. Esta era la fuerza de un hombre que quería proteger a su mujer. Aléjate. La repentina carga de Ekkeran creó confusión y, así, lo hizo a tiempo. Antes de que Ainz pudiera tocarla, ya había echado a Ymina fuera del camino. Ainz estaba decidiendo cuál debía ser su prioridad, reducir su dolor, decía la pequeña voz quejumbrosa en su cabeza, el hombre que había aparecido frente a él o la mujer que se había escapado. Oye. Soy yo, imbécil, siguió su grito con un arte marcial. Primero, usó romper límite. Habría un precio que pagar, pero aumentaba la cantidad de artes marciales que podía usar al mismo tiempo. Luego, era la técnica que hacía que su cuerpo sintiera que algo se estaba rompiendo en su interior, dolor sordo. Después de eso, fue impulso físico y un golpe de espada gemela realizado bajo la influencia de puño de hierro. Su mayor ataque nació de estos. Sus espadas gemelas brillaban. Ekkeran contaba con el hecho de que Ainz estaría acostumbrado a sus ataques con la espada de su intercambio anterior, por lo que el cambio repentino de velocidad confundiría sus sentidos y dificultaría la evasión. Era el presagio de un golpe que terminaría la batalla de un solo golpe. Ainz no reaccionó a eso. Lo he matado. Justo cuando imaginaba sus espadas cortando el cráneo indefenso, la sensación que subió por sus manos definitivamente no era la sensación de acero cortando hueso. ¿Es inmune al daño de corte? Había tenido experiencias similares durante sus aventuras como worker. Es inmune a los ataques de corte y perforación. ¿Qué tipo de monstruo es él? Mientras Ekkeran intentaba retirarse en pánico, sintió una sensación helada envolviendo su frente. Era la mano de Ainz. Ekkeran sintió que lo habían sujetado con un tornillo, queriendo escapar, pero incapaz de moverse. Ekkeran, Ymina. Es inmune a los cortes. Ekkeran trató de ignorar el intenso dolor e informar lo que había aprendido a sus colegas. Mientras le agarraba la cabeza, sintió que levantaba todo su cuerpo. Aunque golpeó el brazo de Ainz con el dorso de sus espadas, el agarre de su cabeza no mostró signos de aflojamiento. Incorrecto. Perforando, cortando o golpeando, ninguno de los débiles ataques que puedas ejecutar puede hacer tanto como arañarme. ¿Eso, qué? Al diablo, ¿qué tipo de juego de estafa estás ejecutando? No es justo, está mintiendo. Ymina, si eso fuera cierto, no habría razón para pelear en absoluto. Debe tener algún tipo de debilidad. No caer en eso. Es realmente triste cuando ni siquiera podéis creer la verdad que está frente a vosotros. Me hubiera imaginado que os habrías dado cuenta de la batalla cuerpo a cuerpo y de la conversación que tuvimos, que no erais más que sujetos de prueba útiles. Esa pequeña escaramuza que tuvimos os dio la esperanza de que realmente podríais ganar aquí. Considerad ese ilusorio sueño como mi misericordia con vosotros en el infierno que está por venir. ¿Qué clase de misericordia es esa? Mierda, maldito bastardo, deja ir a Ekkeran. La flecha llegó al mismo tiempo que su voz. Sin embargo, Ainz simplemente se quedó quieto y el dolor en la frente de Ekkeran continuó sin cesar. ¿Realmente quieres hacer eso? Podrías golpear a este hombre. El dolor en su frente llenó de miedo a Ekkeran, el miedo de que en cualquier momento su cabeza pudiera ser aplastada por la mano que la sostenía. Aunque luchaba, Ainz no cambiaba ni un milímetro. Era como atacar un bloque de acero.
Lo único que a lo que hizo daño Ekkeran fue a sí mismo. ¿Te ha dolido? No te preocupes. No te mataré así como así. Un pequeño miserable ladrón como tú no merece esa misericordia, en su lugar. Parálisis. Su cuerpo estaba congelado. No, no estaba congelado, había sido paralizado. Si todo lo que hice fue infligir parálisis, entonces, tal vez toque de no muerte fue un poco inútil. Ekkeran escuchó las palabras, pero no las entendió. La cuerda del arco de Mina siseó mientras enviaba una corriente continua de proyectiles, pero la única respuesta fue una risa tranquila. Entonces, ¿hasta dónde puedes? No, por favor, lucha tanto como quieras. Eso solo profundizará tu desesperación. Huid. La boca de Ekkeran no se movió para emitir los sonidos que quería. Este era un oponente que no podían evadir simplemente huyendo. Pero pelear sería aún más insensato. Esto era especialmente cierto dado que una vez que se derribara la vanguardia, la línea de batalla colapsaría. Entonces, ¿quién será el próximo? Por supuesto, podéis venir todos a la vez, pero eso sería demasiado aburrido, ¿no? Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Y Mina se giró para mirar a Ekkeran, que yacía en el suelo del Coliseo. Él no estaba muerto. Pero lo parecía. No había forma de que pudiera salvarlo de las garras del monstruo que desafía la lógica conocido como Insoalgaon. Pero, aún así, idiota. Solo por sentido común, deberías haberme abandonado. Eres un idiota, ella estaba enfadada. Idiota, 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 idiota estúpido. Eres imbécil. Dirigir tal abuso a un hombre que se arriesgó tan valientemente para proteger a sus camaradas solo me molestará, ya sabes. Era una declaración que mostraba una completa falta de comprensión de los sentimientos de Mina. Por otra parte, su oponente era un monstruo, tratar de hacerle entender las emociones humanas sería imposible. Eso ya lo sé. No merezco a semejante gran líder. Ella respiró hondo. Pero, aún así, todavía eres un idiota. Yendo con tus emociones así. ¿Qué? No te confundas. Y Mina pensó para sí misma. Ella estaba tratando de reprimir los sentimientos de una mujer que quería salvar a su hombre. Tenía que abandonar a Ekkeran y traer esta información de vuelta. Tenía que contarle al mundo exterior sobre estas ruinas, sobre el temible monstruo que lo habitaba y, dependiendo de cómo fueran las cosas, incluso podrían necesitar reunir una fuerza punitiva para lidiar con eso. Dioses demonio. Hace 200 años, el rey demonio que arrasó el continente, debía haber sido una criatura como esta. Parecía que el mundo en el que vivía había sido tocado por mitos y leyendas. Claramente, no podría ser así, pero una parte de ella, en el fondo de su corazón, insistía en que esto era solo un sueño. Leyendas, ¿eh? Suena extraño cuando lo pones de esa manera. Son los héroes los que deberían estar luchando contra un monstruo como este. La inspiración la golpeó en un instante. Eso era todo. Los que lucharon contra los dioses demonio fueron los 13 héroes, eran héroes. Entonces, el único que podía luchar contra Ainz también era un héroe. Devuélvenos a Ekkeran. Si no regresamos para el tiempo estipulado, las personas más fuertes del mundo se abrirán paso en esta tumba. Si podemos volver ilesos, puede usarnos para negociar. ¿Qué es esto? ¿Mentiras de nuevo? Ainz suspiró, un silencioso sonido de «ja». El sudor goteó en la frente de Mina. Era genuino. No, no estoy mintiendo, Albedo. ¿Hay alguien que pueda considerarse fuerte en la superficie? No hay ninguno, creo que ella solo está diciendo mentiras sin sentido. No es mentira, la chica detrás de Mina estaba gritando. El aventurero de rango adamantita Momón de Oscuridad está ahí. Es el mejor guerrero de todos. Es más fuerte que tú. Por primera vez, Albedo parecía perturbada. Miró a Ainz, con el pánico escrito en su rostro y agachó la cabeza hacia él. Mis disculpas. ¿Existe tal ser? Por favor, perdóneme. Sí, ni siquiera me di cuenta, Albedo. Momón de Oscuridad. Por cierto, él es, olvídalo, no es importante. No puede vencerme. Había estado actuando como un rey demonio hasta ahora, pero la forma en que se desplomaba a los hombros sugería que estaba ocultando algo. Exactamente lo que estaba escondiendo, nadie podía decirlo. Momón es fuerte. Más fuerte que tú. No, esos no son motivos para negociar, déjalo. Ainz agitó su mano perezosamente para descartar el tema. Ahora bien, ¿seguimos? La hora para la charla ociosa había terminado. Arche. Corre, Robert Dick gritó y Mina estuvo de acuerdo. Sí, corre, mira arriba. Esto es probablemente el exterior. Si vuelas,
existe la posibilidad de que puedas escapar. Corre, aunque solo seas tú. Intentaremos comprarte algo de tiempo, 1 minuto, no, 10 segundos. Esa sí es una idea interesante. Aura, abre la salida. Seré generoso. Entendido. Ainz señaló la dirección desde la que habían entrado Robert, Dick y los demás. Aura saltó, las suelas de sus zapatos brillaron y su cuerpo desapareció. Ahora bien, Aura ha ido a abrir la puerta. Adelante, huye. Abandona a tus camaradas. ¿Quién era el que quería volver a correr? Ainz extendió su mano. Su rostro esquelético no podía mostrar ninguna expresión, pero, por su gesto, era lo suficientemente claro. Si tuviera carne, se habría torcido en una sonrisa malvada. Hubiera sido una sonrisa que anticipaba ansiosamente que estos camaradas cayeran en luchas internas. Era cierto que los workers eran diferentes de los aventureros, formaban equipos basados en el poder del dinero y las relaciones útiles y, en una situación como esta, las probabilidades de que huyeran serían bastante altas. Sin embargo, la previsión fue diferente. Arche, corre ahora. Sí, corre. Sonrió Mina, todavía tienes a tus hermanas, ¿verdad? Entonces, déjanos y vete. Eso es lo que deberías estar haciendo. ¿Cómo podría? Esto es obviamente mi culpa. Al ver que Ainz no tenía intención de presionar el ataque de inmediato, Robert Dick se acercó a Archie y, luego, sacó una pequeña bolsa de cuero de algún lugar cerca de su corazón para que ella la agarrara. Estará bien. Vamos a vencer a ese monstruo, Ainz, y luego vamos detrás de ti. Eso es correcto. Cuando eso pase, ¿tú pagarás las bebidas? Y Mina también sacó una pequeña bolsa para que ella la sostuviera. Entonces, vete. Usa el dinero que dejé en la posada como quieras. El mío también, te sostendré eso. Entonces, iré primero. Por supuesto, ninguno de los tres realmente lo creía. Derrotar al ser llamado Ainz, cuyo poder estaba más allá de lo que imaginaban, era algo que ni siquiera podían esperar hacer. Archie sabía que esta era su última despedida y estaba reprimiendo sus lágrimas mientras lanzaba su hechizo. Hay monstruos en el cielo que podrían atraparte incluso si corres. Volar. Ignorando la advertencia de Ainz, el hechizo de Archie entró en vigencia. Miró a sus camaradas por última vez y luego salió al aire sin decir una palabra más. Ah, así es como es. Bueno, es más rápido y menos agotador que correr. Dijo Ainz de manera casual, sin embargo, es bastante notable que lo hayáis decidido sin pelear entre vosotros. Pensé que vería vuestro asqueroso verdadero yo en exhibición aquí, nunca lo entenderías. Es porque somos camaradas, es verdad. Morir para proteger a un compañero no es algo malo. Un destello de perspicacia golpeó a Mina. ¿Fueron tus camaradas los amigos de los que hablaste? Tus camaradas deben haber sido individuos excepcionales, ¿no? Entonces, nuestra relación es tan cercana como la de ellos y la tuya. Eso es correcto. La atmósfera malvada se desvaneció como si nunca hubiera existido y Ainz siguió en un tono tranquilo. Nadie tiene mayor amor que dar la vida por los amigos, eso estaba escrito en el Evangelio de Marcos. Está bien si morimos. Sin embargo, por el vínculo que compartimos, que tú mismo y tus excepcionales camaradas compartisteis, por favor, déjala ir. Ainz vaciló durante varios segundos y luego sacudió la cabeza. No habrá piedad para ladrones como vosotros. Todo lo que os espera es sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento, seguido de la muerte. Pero, por el bien de las vidas que estás dispuesta a tirar por tu camarada, haré una excepción para esa chica. Saltear, Ainz les mostró descuidadamente la espalda y llamó al palco VIP. No había posibilidad de que fuera herido y eso se notaba en su actitud. No, esa era la realidad. No había ningún ataque que pudieran usar que funcionara. Esto era una mera fantasía después de comprender la verdad de las cosas. Ninguno de los dos tenía un método que pudiera herir al monstruo llamado Ainz. Debido a esto, podía volver la cabeza con calma. Por lo menos, tenían que comprarle a Archie tiempo para huir. Aunque no tenían cartas para jugar, aún tenían que hacerlo. Y Mina y Robert Dick intercambiaron miradas y asintieron. Por otro lado, la voz de una niña vino del palco VIP en respuesta a la voz de Ainz. Era una niña humana con un cabello que brillaba como el platino. Aunque los dos estaban llenos de ira, no pudieron evitar ser cautivados por esa belleza, sus ojos fueron atraídos por la chica que la poseía. Repentinamente, la hermosa niña cambió su línea de visión para mirarlos a los dos. Sus ojos eran de un color carmesí fascinante. Y Mina sintió como si le estuvieran apretando el corazón. De manera similar para Robert Dick, estaba teniendo problemas para respirar con la aplastante presión sobre su pecho.
Incluso después de que los ojos de la niña los dejaron, y Mina y Roberdic todavía se sintieron un poco obstaculizados. Saltear, enséñale a esa niña el significado del terror. Enséñale el abismo entre la astilla de la esperanza de escapar a la que se aferra y la ineludible realidad que espera a todos los que se atreven a invadir la gran tumba de Nazarik. Después de eso, no le causes ningún dolor, sino mátala con la más profunda y sincera misericordia. Entendido, Ains Amarin su punto. La niña, Saltear, le sonrió a Ains. Sin embargo, cuando Imina vio esa sonrisa desde un lado, un escalofrío le recorrió la espalda. Su instinto le decía que se trataba de un monstruo envuelto en una piel muy hermosa. Disfruta de la casa. Esa es mi intención, Arin su punto. Saltear se inclinó profundamente ante Ains antes de partir. Cada paso que daba estaba más cerca de terminar con la vida de Arche, pero, incluso si Mina lo sabía en su mente, no había nada que pudieran hacer al respecto. Y Mina y Roberdic no pudieron moverse. Saltear pasó junto a ellos sin ninguna señal de que los hubiera notado, sin prestarles la más mínima atención. Quizás Forsyth podría cerrar la distancia entre ellos y Saltear de inmediato si corrían tras ella, pero ella parecía estar muy lejos. ¿Qué es esto? ¿Aún no venís? Si tenéis tiempo para hablar, tenéis tiempo para luchar. Qué inesperadamente honorable de vuestra parte, no la estaba menospreciando. Su sentimiento era genuino. En respuesta a esto, el espíritu de lucha de Imina se recuperó un poco. Espera. Una pregunta, por favor. ¿Qué ha pasado allí? ¿Dónde está la misericordia en eso? Un sacerdote, entonces, te lo diré. En Nazarik, una muerte sin más sufrimiento es suficiente misericordia. El silencio descendió sobre ellos. Ya no hablarían con palabras, sino con armas. Vamos, Robert, sí. Con un grito de batalla poco característico, el atacante Roberdic derribó su maza en la cara de Ains. Fue un golpe hecho con todas sus fuerzas. Fue precisamente porque pensó que Ains no lo evadiría que puso todo su poder en el golpe. Aunque Ains recibió el golpe de poder total en la cara, no reaccionó con dolor como se esperaba. Roberdic siguió su ataque, extendiendo su mano desnuda. Curación de heridas medio. El hechizo de curación estaba dirigido a Ains. Cuando se exponían a la magia curativa, los no muertos recibirían daño en su lugar. Sin embargo, al igual que el hechizo de ataque que Arche lanzó antes, desapareció inútilmente contra una pared invisible. ¡Ah! Y Mina tensó la cuerda de su arco mientras gritaba. Entonces, ella soltó. Aunque Roberdic estaba al lado de Ains, ella no era lo suficientemente mala como para golpearlo. Más bien, en este rango, no había forma de que ella pudiera fallar. Sin embargo, las flechas golpearon a Ains y cayeron al suelo sin causar ningún daño. Ains desapareció. Era la misma táctica que antes. Teletransportación, no exactamente. Como se esperaba, la voz vino desde atrás. Yo. Antes de que Roberdic pudiera terminar, la mano de Ains se posó suavemente en el hombro de Imina. No había hostilidad en ese gesto, sin embargo, tuvo un efecto revelador. Toda la fuerza en su cuerpo se desvaneció y ella cayó al suelo. Aunque su mente estaba completamente funcional y consciente, su cuerpo era como un charco de limo inmóvil e insensible. ¿Qué le has hecho? Roberdic hizo su pregunta con voz temblorosa, mientras sus ojos iban de la colapsada Imina a Ains, que estaba a su lado. ¿Fue una sorpresa? No es nada especial. Ains procedió a explicar de tal manera que rompiera el espíritu de Roberdic. Era casi lo mismo que antes. Después de lanzar detener tiempo silencioso, me moví aquí y lancé el mismo hechizo que usé en ese hombre, toque de no muerte. Y luego, solo la toqué. El aire entre ellos se congeló en silencio. El sonido de la deglución de Roberdic fue excepcionalmente alto en comparación. ¿Detuviste el tiempo? ¿O sí? Las contramedidas para detener el tiempo son muy importantes, ¿no lo sabes? Necesitarás tenerlos para cuando llegues al nivel 70. Oh, bueno, vas a morir aquí, así que, en tu caso, es en gran parte académico. Roberdic apretó los dientes. ¿Está mintiendo? Si tan solo pudiera decir eso. Si tan solo pudiera negar todo lo que este monstruo, este dios, estaba diciendo. Sería mejor si cayera de rodillas y se agarrara las orejas para callar las palabras. Él entendía que Ains era muy poderoso. Sin embargo, incluso considerando eso, detener el tiempo y cosas por el estilo era algo que no debería existir en este mundo. La marcha del tiempo era un flujo que la humanidad no podía dominar ni controlar. ¿Qué podía hacer contra un enemigo capaz de semejante hazaña? Cortar un bosque entero con una sola espada sería un objetivo más fácil en comparación. Ains Olgaun. Era un ser que la raza humana nunca podría vencer. Era un hombre que estaba en el reino de la divinidad.
Sujetó su maza con ambas manos. Y sintió un ligero golpe en el hombro. El cuerpo de Robert Dick dejó de moverse. No tenía que mirar para saber quién lo había hecho. Era Ainz Oalgaun, ese ser divino que podía controlar el paso del tiempo, quien se suponía que estaba frente a él. Cuando había desaparecido de su campo de visión, el frío que fluía hacia él le hizo sentir como si se hubiera convertido en una escultura de hielo. Por lo tanto, cualquier sentimiento y libertad fueron despojados de su cuerpo. Ha sido inútil, ¿no? Así habló la suave voz que no llevaba rastro de enemistad hacia Robert Dick. La masa cayó de los dedos sin nervios, al suelo. Entonces, Ainz murmuró mientras miraba a Robert Dick, que había perdido toda voluntad de luchar. Bueno, eso fue una pérdida de esfuerzo. Creo que en realidad podría haber sudado. Fue completamente inútil. Cada táctica y truco que había intentado no podía hacer ni el más mínimo daño a Ainz. Completamente derrotado, Robert Dick miró en silencio a Ainz y con calma le hizo una pregunta. Tengo algo que preguntar. ¿Qué será de mí después, MM? ¿Es porque eres un lanzador de magia divina y crees que no terminarás en el mismo estado que esos otros dos? Con eso como premisa, Ainz comenzó su explicación. Bueno, empecemos con esos dos. Aura, llévalos al gran hoyo. Gaso Kukochuu dice que se está quedando sin nidos. Las orejas del elfo oscuro se crisparon y sus ojos se abrieron de par en par. Ahí Ainz-sama. Mare. Puedo ordenarle a Mare que vaya, ¿verdad? Haga que vaya allí, o, HM. Bien por mí. Entendido. Dejaré ir a Mare. En cuanto a eso, me disculpo. No habrá un destino amable reservado para ellos. En cuanto a ti, la subordinada que envié en su búsqueda también es una lanzadora de magia divina, pero el dios en el que crees es completamente diferente a los dioses a los que adoras. Cuando se trata de eso, no tengo idea de cuáles son los 4 grandes dioses que adoras. Como tal, necesito confirmar los detalles sobre ellos. Como sus subordinados, tenéis nombres para ellos, pero ya sean los 4 grandes dioses o los 6 grandes dioses, estos nombres son poco más que títulos de trabajo, como el dios del fuego, dios de la tierra, ¿no es así? No sé sobre eso, ya veo, así que, no son seres superiores que poseen un poder misterioso, no son más que grandes hombres del pasado que han sido deificados. Imposible. Bueno, escucha. Esta es solo mi teoría. Pero, si ese fuera el caso, si tomas prestado el poder de los dioses para hacer tu magia, ¿podrían las personas muertas dártelo? O, más bien, ¿qué son los dioses? ¿Existen incluso? ¿De verdad estás usando el poder de los dioses? ¿Qué estás tratando de decir? ¿Alguna vez has visto a los dioses? Los dioses siempre están a mi lado. Es decir, nunca los has visto directamente, entonces, no. Cuando usamos nuestros hechizos, sentimos la presencia de un ser poderoso. Ese es nuestro Dios. ¿Y quién declaró que esa presencia era un Dios? ¿El Dios mismo? ¿O alguien más aprovechando ese poder? Robert Dick recordó los debates teológicos en los que había participado. No había una respuesta clara a las preguntas de Ainz. Hasta hoy, los sacerdotes todavía debatían acaloradamente si esa era la prueba de la existencia de los dioses. Justo cuando Robert Dick estaba a punto de hablar, Ainz lo interrumpió. Bueno, suponiendo que estos seres superdimensionales, que denominaremos generosamente dioses para nuestros propósitos, existan, me pregunto si eso significa que originalmente eran entidades incoloras. En pocas palabras, son masas de poder. Debido a que usar su poder los tiñe de un color diferente y cambia la cosa, bueno, existen en un mundo con leyes mágicas, solo quería que alguien hablara con alguien sobre esto. ¿No sería divertido si realmente hubiera dioses? Mis disculpas. Eso estuvo fuera de tema. El poder del dios en el que crees. Creo que no podremos aprenderlo. Entonces, ¿quieres participar en un experimento humano? ¿Un experimento humano? Eso es correcto. Por ejemplo, cuando alteramos tus recuerdos para que el dios en el que crees sea otra persona, ¿qué pasará después de eso? Está loco. Ese fue el pensamiento más profundo y honesto de Robert Dick sobre la situación. No, él es uno muerto. No sería extraño sin importar lo que hiciera. Ainz dio un paso atrás, mirando con profundo interés a Robert Dick. Esa mirada era la forma en que un erudito examinaría un animal de laboratorio e hizo que Robert Dick quisiera vomitar. ¿Por qué? ¿Por qué quieres hacer eso? Para demostrar que Dios existe. No me voy a molestar en seguir con ese chiste. A decir verdad, quiero fortalecerme entendiendo la naturaleza de ese poder. Y si esos seres que llamas dioses realmente existen, quiero saber si tienen emociones o pensamientos. Quiero confirmar eso. En cuanto a mí, nunca me he considerado un ser elegido. En verdad, hay muchos otros así.
Robert Dick no tenía idea de lo que Ainz estaba hablando. Por lo tanto, expandir los preparativos militares es esencial. Por supuesto, puede ser que no existan enemigos, o, si existen, ninguno de ellos es tan fuerte como nosotros. Sin embargo, ¿no crees que el líder de una organización no debería ser negligente? Después de todo, si nos dormimos en nuestros laureles, es probable que nos corten los pies cuando menos lo esperamos. Confirmar la existencia de dioses es parte de eso. Ainz se encogió de hombros cuando terminó. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.